28 datos curiosos que probablemente no conocían. Esto llega a cargo del entrañable y conocido youtuber peruano Hugo Chugox, que nos mostrará que la historia del Perú no tiene por qué ser aburrida. Pido un fortísimo aplauso para que ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Qué tal? Voy a poner esto aquí para que registrar la conferencia. A ver, apuntando por allá. De los 28 datos, el primero que yo escogí era acerca del origen de la palabra Perú. ¿Quiénes de aquí tal vez han visto mi video de el origen de la palabra Perú? Ya, entonces más o menos ya se deben acordar. Hay 3 teorías. Bueno, solo uno de ellos es teoría, los otros 2 son hipótesis. Existe una hipótesis de un cosmógrafo peruano llamado Cosme, se llama. Irónicamente se llama Cosme y vivió en el siglo XVII. Él propuso que era de la cultura virú, era una hipótesis que él puso. Luego Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, dijo que venía de un río que se encuentra al norte de Colombia, más o menos por ahí. Entonces, lo que narra Garcilaso es que se bajaron unos españoles en esta región y preguntaron a una persona cómo se llamaba y dijo su nombre y al parecer era Virú. Pero esta hipótesis la terminó descartando el señor Raúl Porras Barrenechea, el que aparece en el billete de 20 soles. Raúl Porras, él simplemente dijo, no, he demostrado que esto no puede ser. Entonces él hizo una investigación y publicó un libro que se llama El nombre del Perú. Y ahí explica que el nombre del Perú proviene del nombre de un cacique que se llamaba Virú. Y por primera vez en la historia del Perú, elabora una teoría para decir de dónde proviene el nombre del Perú. Resulta que había un español llamado Pascual de Andagoya. Él estuvo por Panamá a principios del siglo XVI, 1520. Y después de haber descubierto el Océano Atlántico, se embarcó en una aventura más al sur y llegó a donde está el norte de Colombia. Y se encontró con un señor que se llamaba Virú. Era un cacique que vivía al sur de Panamá y norte de Colombia. Y este cacique le dijo que las tierras que venían al sur eran de él, que se llamaba Virú, así como su cacicazgo se llamaba también igual que él, Virú. Entonces el español lo que hizo es informar a España que había encontrado un lugar llamado Perú y que era rico en oro y muchas cosas más. Y así es como surge el nombre de Perú. Primero se llamó Pirú y luego Perú. Tal es así que en 1529 aparece por primera vez un documento llamado Capitulación de Toledo, así se llamó. Y aparece el nombre del Perú por primera vez. Y eso antes de que Pizarro llegue a la zona que hoy es Perú, que hoy es Trujillo, porque en Trujillo está la cultura virú. Entonces, antes de que llegue al Valle de Virú, ya Perú tenía un nombre, que era Perú obviamente, y ya había un documento de eso. Entonces, esa es la teoría más adecuada que ha propuesto Raúl Porras Barrenechea para el origen del nombre del Perú. Es el primer dato. Y el segundo dato que voy a decirles, la segunda cosa curiosa del Perú, es acerca de qué capital eligió Francisco Pizarro, para nombrar como capital de su gobernación. En el año 1532 vino Pizarro a tierras que hoy son peruanas. Y lo que hizo fue, en ese tiempo no existía el virreinato todavía, existían las gobernaciones. La corona española había dividido Sudamérica en gobernaciones. Quisiera mostrar la foto, pero a ver, ¿ya descargó? No, está. Bueno, todavía no descargó, está en la mitad.
Bueno, la cosa es, imagínense el mapa de Sudamérica, ¿no? Y se divide en líneas horizontales, paralelas. La primera de ellas, que ocupa Lima, se llama Nueva Castilla, y abajo está Nueva Toledo, abajo está Nueva León, y más abajo, y así, ¿no? Hasta llegar a la Patagonia. Así lo dividieron. Y a Nueva Castilla le tocó Pizarro le tocó gobernar Nueva Castilla. Y a Diego de Almagro le tocó gobernar Nueva Toledo. Entonces Pizarro eligió una capital. Quería una capital para su Nueva Castilla. Y eligió Jauja. Jauja la nombró como capital de Nueva Castilla. Y esa fue la primera capital de su gobernación. Pero pasó apenas un año cuando él visitó el Valle de Lima, del Rímac se llamaba en ese tiempo, Valle del Rímac, y lo que hizo fue ver que tenía mejor conexión había un puerto, o sea, hizo un puerto y vio que había más conexión con el mar y todo eso. Entonces vio que ese lugar era más idóneo para su capital y dijo, ya, esto vamos a fundarlo como la ciudad de los reyes. Tal vez en honor a los Reyes Magos o a los Reyes de España. Hay esa ambigüedad, no se sabe hasta ahora. Pero es uno de los dos. Eso fue en 1534 y recién en 1542 se funda el Virreinato del Perú. En 1542. Y es ahí donde recién nace la ciudad de los Reyes, se nombra como capital de la gobernación del Virreinato del Perú. Ese es el segundo dato. A ver si... Nada, ¿no? 5 todavía. Sí. 5 de 9. Qué raro, ¿no? Bueno, pero ya me acuerdo de los datos acá. Una vez que vean, les voy a mostrar todas las imágenes. Va a estar bacán. Ya, otro dato que me acuerdo, muy bueno, es, por ejemplo, les voy a contar. Nosotros dividimos el Perú en 24 departamentos, pero también le llamamos regiones. Hay quienes piensan que ya no se deben usar la nomenclatura departamentos. Sin embargo, sí podemos todavía usar este tipo de nomenclatura, porque no hay una ley que diga que no se puede usar departamentos. Entonces, aún sigue siendo la base limítrofe para poder dividir al Perú políticamente. El Perú se divide en 24 departamentos todavía. Las regiones, no existe ninguna ley de existencia de regiones, solo tenemos gobiernos regionales. Es un poco contradictorio. Yo antes creí que a partir del año 2004 más o menos desaparecieron los departamentos y ahora se llaman regiones. Eso yo pensaba antes, hasta que hace poco me di cuenta que no, que en realidad el departamento sigue siendo la unidad base para dividir al Perú. Y las regiones, simplemente, lo único que tenemos de regiones son los gobiernos regionales. Entonces, ¿cuántos departamentos tenemos? 24. Y una provincia constitucional. Pero ¿cuántas regiones tenemos? Tenemos 25 regiones, o 25 gobiernos regionales. Y una provincia autónoma llamada Lima. Así es. Una vez me hicieron un acertijo, me dijeron, si tú estás en territorio peruano, pero no estás en ningún departamento del Perú, ¿dónde estás? Entonces, la respuesta es en el Callao, en la provincia constitucional del Callao, porque es el único lugar del Perú que no pertenece a ningún departamento. Ahora, donde estamos ahora, la provincia de Lima, no pertenece a ninguna región. Es algo, ya con imágenes les voy a explicar, porque el departamento de Lima incluye a la provincia de Lima. ¿Ok? Incluye a la provincia de Lima. Pero la región Lima no incluye a la provincia de Lima. No incluye a la provincia de Lima. De hecho, la sede del gobierno regional de Lima está en Huacho, no está en Lima ni siquiera. Está en Huacho. Aquí el
El que gobierna en la provincia de Lima es el alcalde de Lima, que también gobierna la provincia del distrito de Lima. Hay un distrito llamado Lima, una provincia de Lima y un departamento de Lima. Quien gobierna el distrito y la provincia es el alcalde de Lima, Castañeda, ¿no? Y luego el que gobierna la región Lima es otra persona, que no se mete a gobernar lo que hace en la provincia, eso es autónomo. ¿Por qué se ha hecho esto? Para descentralizar al Perú, porque el Perú es un país muy centralizado. Por eso en el año 2004, en el gobierno de Toledo, se dijo, ya, vamos a hacer un cambio, y se hizo un referéndum para poder unir departamentos y formar regiones. Pero este referéndum no prosperó, todos votaron por el no. Entonces dijeron, bueno, hay que hacer que los departamentos se llamen, pasen a ser regiones con un gobierno regional. Eso es lo que sucedió. Y al Callao se le dio categoría de región, asignándole un gobierno regional. Y de esa forma ya tenemos lo que tenemos, ¿no? Que es un estado transitorio en realidad, esto tiene que seguir avanzando. Tal vez en el futuro exista un nuevo referéndum para que creemos definitivamente los departamentos, las regiones, ¿no? Pero ya nos estamos acostumbrando a llamar regiones y está muy bien. Ya. Me informa que ya descargó. Por fin. Uf. Ya. Claro, es que como se ve así porque estaba esta en escala 16:9, en HD, ¿no? Y acá lo pone en VGA, pero no importa. Bueno, lo que quería, esto ya les conté. Ahí salía uno de mis videos, pero salió cortado. Ya. La conclusión que llegó Raúl Porras es que Perú proviene del cacique de la región que se llamaba Virú también. Y este es el mapa, sale muy a la derecha. Pero acá tengo otro mejor, ahí está. La capitulación de Toledo, que es una cédula real que se hizo en el Imperio Español, dividió en 4 gobernaciones. Gobernación de Castilla le tocó a Pizarro, Nueva Toledo le tocó a Almagro, Andalucía y Nueva León le tocaron a otros 2 conquistadores, ¿no? Otros dos españoles, pero ellos nunca llegaron a ejercer esta gobernación porque esto se descubrió ya tiempo después. O sea, incluso hasta el siglo XIX esta parte estaba sin explorarse todavía. La Patagonia recién se explora a fines del siglo XIX, en los 1890, incluso inicios del siglo XX. Entonces ya era muy ambicioso que le pusieran Nueva León y todavía una persona ahí para que gobernara. Ya, acá se ve un poco brilloso, pero les voy a explicar de qué trata esto. Acá dice, el cercado de Lima no existe. Ya, ¿quiénes viven en el cercado de Lima? A ver. Ya, no existe el distrito. Yo también vivo ahí, no existe. ¿Por qué no existe? Resulta que si reviso mi DNI, aparece departamento Lima, provincia Lima y distrito Lima. No dice en ninguna parte cercado. No dice cercado. Entonces, yo vi eso y dije, ¿por qué no dice cercado si todos decimos cercado de Lima? Resulta que el nombre de cercado es un apodo que le hemos puesto a este distrito porque antes había un cercado, había unas murallas, había un amurallado que acá en el mapa no se ve bien, pero tenía esta forma. Por aquí la avenida Wilson, avenida Garcilaso, por acá avenida Grau, por acá se va hasta el Agustino y todo lo de arriba ya es el borde del río Rímac y llega hasta 2 de mayo, hasta la plaza 2 de mayo. Eso había en el virreinato. ¿Por qué hicieron esto los virreyes? Resulta que había muchos piratas que venían al Perú, sobre todo holandeses de esa zona venían y saqueaban las ciudades. Ya se tenía antecedente de que en Guayaquil habían saqueado la ciudad los piratas.
Entonces los virreyes aquí en el Perú dijeron, tenemos que proteger Lima y también Trujillo, que también está en una zona cerca al mar. Construyeron esto y también otro en Trujillo, unas murallas. Y entonces estas murallas siguieron hasta la etapa republicana, y recién en la etapa republicana se la bajaron, se las tumbaron, pero ya después de cientos de años estuvieron levantadas. Ya no hay vestigio de esto, salvo una parte en el Agustino. Si alguien va por el Agustino puede encontrar todavía restos de estas murallas. Claro, y entonces lo que sucedió que esto existía y por eso se le dice cercado, porque esto era el cercado de Lima. Entonces, para mejorar las comunicaciones lo mandaron a derribar y el distrito de Lima creció, tanto así que llega hasta la Universidad San Marcos. La Universidad San Marcos está dentro del distrito de Lima. Entonces, si alguien dice que vive en cercado, al menos debería referirse que vive dentro de ahí. Porque si vive cerca, frente a San Marcos, no vive dentro del cercado. Y vive... ¿No? Claro que sí. Vamos al siguiente dato. Bueno, este es el mapa del cercado. Tenía estas cosas como de castillo. Son estas columnas. Y así era. Esto se llamaba el damero de Pizarro. Así le llamaban, damero, porque le gustaba jugar damas y entonces, por eso, ¿no? Entonces la avenida Alfonso Ugarte pasa por ahí. La avenida... No, esto está invertido, ¿no? Sí, está bien. La avenida Alfonso Ugarte, Grau, y todo lo de arriba es el río Rímac. Y así, por eso se llama Cercado de Lima. Y se comete a veces, se dice, ¿no? Por ejemplo, en Cusco dicen Cercado del Cusco, el distrito que se llama Cusco. Y el Cusco nunca estuvo amurallado por nada. Hay varias ciudades que le llaman así, Cercado. Bueno, ahí no se ve tan bien, pero acá sí se ve bien. Ya. El siguiente dato. La ciudad más alta del mundo está en el Perú. Del mundo, ¿eh? La ciudad más alta del mundo está en el Perú. Y se llama La Rinconada y queda en Puno. Pero tenemos que saber a qué le llamamos ciudad. Porque puede haber un pueblito mucho más alto en otra parte del mundo, pero no tiene categoría de ciudad. Acá se está considerando que a partir de 50.000 habitantes se considera una ciudad. Y este tiene 75.000 habitantes. Bueno, este dato es del año pasado, ¿no? Ahora ya habrá crecido un poco más, pero con 5.100 metros sobre el nivel del mar ya es una ciudad, la ciudad más alta del mundo, y está en el Perú. Ese es un dato que tal vez algunos no sabían. A ver, ¿este saben quién es? Por el gallito nomás lo he reconocido, ¿no? Ya, claro, porque escribió El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo. Esa es una de las obras de Abraham Valdelomar. Él aparece en el billete ¿de qué? De 50, ahí está, de 50 soles. Él escribió un cuento muy bonito. Bueno, aquí no se ve a San Martín, pero ahí en mi lado sí se ve. San Martín está echado, les comento, ¿no? Está echado viendo las parihuanas. Está mirando las parihuanas. Pero eso se supone que ocurrió en 1820, 1821, cuando estaba llegando más o menos en Ica. Justamente él es de Ica. Entonces él narró un cuento en 1917 titulado El sueño de San Martín, en el que dice que llegó con su séquito de hombres, estaba yendo al Perú en campaña libertadora, se cansó una vez, se acostó, le dio sueño y se durmió. Y soñó que volaban parihuanas de pecho blanco y alas rojas. Y dicen que de ahí nació la bandera del Perú. Pero esto nos cuentan en el colegio como si fuera totalmente verdad, como si fuera algo verídico, que se soñó, ¿no? Nos están contando un sueño. Pero esto lo escribió Abraham Valdelomar en un cuento y él nunca dice que sea real.
Él simplemente escribe un cuento y ya. Lo escribió, lo publicó y se enseña en todos los colegios como algo que es verdad. Pero no necesariamente es verdad. Habría que preguntarle si, pero ya... A ver, dice, no pongas esa bandera. Yo siempre he dicho una cosa. ¿Por qué? A ver, primero les explico qué cosas son estas banderas y para saber qué cosas son, tengo que enseñarles qué cosa es esto. Mira, está cortado el sello del Estado. Pero bueno, este es nuestro escudo nacional, ¿ok? Todos sabemos eso. El escudo nacional siempre tiene estos estandartes al costado. Y este es el escudo de armas, que tiene un ramo de palma y otro de laurel. Acá tiene una cinta. Y este de aquí, bueno, que es el mismo de allá, solo que arriba dice República del Perú. Y eso lo utilizan como sello. Por eso se llama Gran Sello del Estado. Lo ponen en distintas, bueno, también documentos oficiales. Cuando uno, digamos, se gradúa en un instituto, le ponen su sello del Estado. A nombre del Perú, dice a nombre de la República, y lo ponen. Entonces, ese es el Gran Sello del Estado. El escudo de armas y el escudo nacional. Cuando eso lo colocamos dentro de la bandera, le da un nombre. Si no tiene nada, se llama simplemente bandera nacional. Cuando tiene el escudo de armas, se llama pabellón nacional. Y este de aquí se llama bandera de guerra. Y cada uno se usa en distintas cosas. La bandera nacional la puede usar cualquier ciudadano peruano. La puede poner en su azotea, en su terraza, la puede sacar por la ventana, la puede poner como él quiera. Es un símbolo de libre uso. Sin embargo, estos de aquí no son de libre uso. Ni este, no son de libre uso. El pabellón nacional solamente lo puede usar los poderes del Estado. Y tiene reglas para izarse. Tiene dimensiones que deben ser respetadas. Se debe izar con música y mencionan a qué altura. Todo está reglamentado. Y esta también. Esta la puede usar el ejército. Y cuando la usa, acá ponen bordado el número de su batallón, todo. Y tiene que ser usada de manera reglamentaria. No se puede usar así nomás. Pero sin embargo, ¿qué vemos? Que esta bandera la usa todo el mundo. Hasta la FIFA la pone en su... ¿No? Ya se hemos visto, ¿no? Hemos visto el partido del Perú en el Mundial y aparece esta bandera, no de esta forma cuadrada, sino rodeada del símbolo que tenía en Rusia 2018, no sé si se acuerdan, una cosa así, es una cosa rara. Y así se vio en el estadio. Cantaron el himno y atrás estaba ni siquiera cuadrada, ni siquiera rectangular, estaba de una forma bien rara, de la forma que hacen en Rusia, de la forma que se hizo. Entonces, justamente me llegó un correo de un chico, me dijo, ¿por qué por qué la FIFA usa el pabellón nacional cuando debería usar esto? En el gobierno de Óscar R. Benavides, antes de que él promulgue esta ley, esta era la bandera nacional y esta podían usar todos. Y el Perú se dio a conocer al mundo con esta bandera. Y es por eso que siempre se identifica al Perú con esta bandera. Esa se ve muy desnuda, se ve muy vacía, muchos me han comentado eso. Pero esta es la que debemos aprender a usar. Ese es el dato número 6 que les quería mostrar. Ya. Esto lo he comentado muchas veces, tal vez algunos ya lo sepan. A ver, ¿quiénes saben de esto ya? ¿Quiénes ya se conocen esto ya? Ya. Para los que no lo saben, a ver, todos tienen una moneda. Revisen en su moneda si ven estas hojas dobladas así. Sí, puede ser que todos pueden ver en una moneda que el escudo de armas del Perú tiene un par de hojas dobladas. Mientras vemos, vamos a servir agüita un ratito.
revisaron que están dobladas, ¿verdad? Ya, esto se debe a que nuestro escudo guarda luto por Arica y Tarapacá, exactamente. Arica y Tarapacá. Arica y Tarapacá formaban parte del Perú y en la Guerra del Pacífico se fueron para Chile. Entonces, desde esa vez, nuestro escudo guarda ese luto doblando 2 hojas de esa rama. Sin embargo, yo pienso que para el Bicentenario, y esto me lo han propuesto una entidad me dijo, ¿por qué no proponemos al Congreso ya no guardar luto para el Bicentenario y que esto sea recto, normal? Y es una buena idea, ¿no? O sea, han pasado más de 100 años desde la Guerra del Pacífico, 130 años más o menos, y ya eso quedó atrás, ¿no? Es lo que muchos piensan. Otros piensan que sí, debería seguir así, ¿no? Pero eso ya será decisión de nuestras autoridades. Mientras tanto, eso está así y se debe conocer tal como está. A ver, salió cortado Bernardo Alcedo, no importa. Y el de aquí es José de la Torre Ugarte y este de acá es Bernardo Alcedo. Ellos... Sí, puede ser al revés también. Porque son igualitos, tienen la misma cara. Acá los veo, son igualitos, parecen gemelos. La cosa es que José de la Torre Ugarte escribió la letra del himno nacional. Y Bernardo Alcedo escribió la música, él compuso la música. Eso lo hizo porque San Martín, el general San Martín, llamó a un concurso. Se presentaron muchos y ellos 2 ganaron. Pero existe una estrofa que José de la Torre Ugarte nunca la escribió. Y es la que comienza con largo tiempo. Largo tiempo el peruano oprimido es un clamor popular. Es algo que nació de la gente. Eso no lo escribió ese señor. No lo hizo. Él hizo un conjunto de 7 estrofas en las cuales no aparece largo tiempo en ninguna parte. Pero si ustedes revisan internet van a encontrar que sí aparece. Pero el documento original que se encuentra en el Museo de la Nación no menciona largo tiempo el peruano oprimido en ninguna parte. Y es por eso que en el gobierno anterior, el gobierno fue Alan García, ahí se cambió. Dijeron, ya no vamos a cantar más largo tiempo el peruano oprimido porque es una estrofa prácticamente apócrifa. Y así le nombré yo. Sin querer desprestigiarla, obviamente, sin un sentido peyorativo, le llamo apócrifa, porque según diccionario, apócrifo es aquello que no pertenece al autor, que no es legítimo o propio del original. Entonces, por eso es que ahora cantamos en su cima los Andes sostengan y el Dios de Jacob, ¿no? Todo eso, todos lo sabemos. Yo cuando estaba en colegio no canté siempre largo tiempo, ya cuando estaba en la universidad lo cambiaron. Así que cada vez que escucho ya me lo estoy aprendiendo, pero ya creo que ya llega un tiempo en que te lo aprendes sin necesidad de cantar todos los lunes, porque yo cantaba todos los lunes en pleno sol. Ahí quemaba la cabeza, terrible. Vamos al siguiente dato, el dato 9. Son 28 datos, o sea, tengo más o menos 2 minutos por dato, porque así llegaría a la hora, ¿no? 56 minutos. Vamos a ver si nos apuramos. ¿Quiénes reconocen a...? Bueno, ya están sus nombres acá, ¿no? Ya, pero ¿en qué año fue esto? Argentina 78. ¿Estás seguro de Argentina 78? Bueno, yo no sé en qué año será tampoco. Pero lo que sí, yo lo puse como si fuera de México 70. El himno nacional se canta con la mano en el pecho desde hace mucho tiempo. Antes de los años 70 también se cantaba, algunos países lo cantaban con la mano en el pecho. En el Perú no se acostumbró eso hasta que llegó el año 70, porque vivimos en una época militar, ¿no? Y todos cantaban el himno así, firmes. Somos libres, todos tienen que ser firmes, nada de mano al pecho, nada de eso. Hasta que esa selección se clasificó después de 40 años a un mundial.
porque antes habían ido a 1930 en Uruguay y luego fueron al año 70. O sea, 36 años ya que fuimos, es de posterior. O sea, el Perú ya estuvo 40 años sin ir a un mundial. 40 años. Del año 1930 a 1970. En esa época gobernaba Velasco. Se puso contento cuando clasificaron y les dijo, ya, tienen que ir a ganar. ¿Y eso trataron de hacer? No, de hecho fue un buen mundial el que hicieron. Pero ¿qué pasó en ese mundial? Justo cuando fueron, ocurrió una desgracia en el Perú. El terremoto de Huaraz y el aluvión de Yungay, que murieron 70.000 personas. Y sucedió eso cuando ellos, los jugadores, estaban allá y se enteraron en México. Estaban en México y se enteraron. Y ese día jugaron de luto con una cinta negra aquí y entonaron el himno por primera vez con la mano en el pecho. Desde esa vez es costumbre cantar el himno con la mano en el corazón. Aunque tengo que decir que ya había otros países que tenían esa costumbre, pero en el Perú no era tan popular. La Guerra del Pacífico es otro dato. Tiene un origen muy, le llamo irrisorio, porque me parece totalmente burlesco que el origen sea este. El guano y el salitre son elementos que sirven para elaborar armas. Y en Sudamérica había un reservorio en Antofagasta. Y ese lugar pertenecía a Bolivia. Bolivia lo administraba, pero Bolivia no lo explotaba. Más bien Chile era el que tenía sus refinerías o las que elaboran eso, y ellos eran los que explotaban la zona y simplemente pagaban un impuesto a Bolivia. Los chilenos explotaban el salitre en Bolivia y le pagaban un impuesto por usar esas tierras. Resulta que un día el gobierno boliviano decidió subir en 10 centavos el impuesto. Y por eso los chilenos dijeron que no podemos pagar más porque está en nuestro contrato. Y Bolivia se zurró del contrato y dijo, no, acá no hay nada. Y embargó todas las empresas salitreras, todas las maquinarias, todo lo embargó. Entonces Chile los chilenos se organizaron militarmente, ocuparon Antofagasta y se negaron a salir y ocurrió el conflicto. Y Bolivia, como había hecho un trato bajo la mesa con el Perú, un trato de protección mutua en caso de guerra, Perú se vio arrastrado a la guerra. Y es por esto que Perú ingresó a la Guerra del Pacífico. Por 10 centavos. Por eso le digo, el origen irrisorio es 10 centavos. Pero es uno de los motivos. Obviamente que el Perú se negó a ser neutral en la guerra, así que es que siempre el peruano, y esto lo dije en mi último video, en ese momento el Perú quería guerra, quería ver guerra, así como hay gente que quiere hoy golpe de Estado, igualito, guerra. Y ya ven, pues ya ven lo que pasó, perdimos Arica, Tarapacá y las monedas tienen 2 hojas quebradas. A ver, este de aquí, aunque ya acá está su nombre, Francisco de Sela. Bueno, es un limeño, pero que vivió en Tacna buen tiempo durante la etapa 1811. Es una etapa en la que el Perú estaba en vías de liberarse de España. Y por su trabajo honorable en las milicias libertadoras, Francisco de Sela le otorga, gracias a él se le otorga a Tacna el grado de ciudad heroica. Tacna es la heroica por eso, gracias a este señor que comandó una corriente libertadora en Tacna y fue uno de los primeros en hacerlo, porque él se vio que en Argentina estaba ocurriendo una sublevación, se inspiró en eso y fue la primera persona que intentó rebelarse contra el gobierno español. Bueno, Túpac Amaru ya lo hizo antes, pero Túpac Amaru
tenía la intención de regresar al Tahuantinsuyo, tenía una intención más ancestral y más mística. Pero él ya veía con otros ojos una república para el Perú. Bueno, también Tacna se le conoce como la heroica, porque durante el gobierno de... Y justo eso está en el siguiente dato. Sí. Ajá, este dato. Tacna durante mucho tiempo perteneció a Chile, más de 45 años. Porque según el Tratado de Ancón, decía que el Arica y Tarapacá y Tacna pasaban para Chile. Y luego de 10 años, mediante un plebiscito, regresarían Arica y Tacna al Perú. Pero pasaron esos 10 años y no hubo nada. Tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos para que al menos nos den Tacna. Y así fue. Nos dieron Tacna después de 46 años. O sea, 46 años, más de lo que esperamos para el Mundial. Tacna se reincorporó al Perú. Pero mientras Tacna estuvo con Chile, se hizo un proceso de chilenización de los tacneños. Les hacían cantar el himno nacional chileno, les enseñaban a sus hijos a amar al gobierno, al Estado chileno, a ese país. Y siempre en los colegios se enseñaba eso, pero en casa los padres, los abuelos les enseñaban a amar al Perú. Cantaban el himno nacional a escondidas. Y por eso también le dicen Tacna la heroica, porque regresó al Perú de manera muy efusiva y fue muy emotivo su retorno al Perú. ¿Por qué le he puesto arriba eso? No, sí, me olvidé eso. Un saludo a la bandera se llama porque los tacneños les obligaban a saludar a la bandera chilena. Y ellos lo hacían ya por cumplir, por desgano, porque no le tenían lealtad a esa bandera. Entonces decían así, nomás como que un saludo a la bandera ya, eso, de ahí viene. De ahí viene el nombre un saludo a la bandera. Bueno, es también una teoría. El siguiente dato es... esto ya les expliqué. ¿Te acuerdan? Bueno, salen siempre cortados lo hubiera hecho en versión VGA para que salga más bacán, pero bueno, no importa. Ya les conté de qué trata esto. ¿Qué territorio peruano no forma parte de ningún departamento? El Callao. El Callao no forma parte de ningún departamento. ¿Y qué lugar no forma parte de ninguna región? Donde estamos, la provincia de Lima. Todos los distritos de Lima conforman la provincia de Lima. Y es algo un poco raro porque llamamos provincianos a quienes vienen de otras ciudades. Sin embargo, acá esto es una provincia. Es una provincia. Lima es una provincia y decimos, y somos provincianos. Todos los que residen en una provincia se llaman provincianos. Entonces, por teoría, acá todos somos provincianos. En realidad, todo peruano es provinciano porque todo punto en el Perú está dentro de una provincia. Porque una provincia no es una ciudad, no es un área urbana. Una provincia es una delimitación, es una circunscripción. Y cualquier punto en el Perú que escojamos al azar está dentro de un distrito, dentro de una provincia y dentro de un departamento. Bueno, excepto el Callao, que no tiene departamento. La diferencia entre Lima y Lima metropolitana. Siempre escuchamos Lima metropolitana. Cuando decimos Lima nos referimos a la provincia de Lima, que no incluye al Callao. Pero cuando decimos Lima metropolitana, hacemos referencia a Lima más el Callao, pero solamente la parte urbanizada, la parte que está con construcciones, que tiene lugares, porque hay partes de Lima, por ejemplo, Lurín no está totalmente cubierto de edificios y de zona urbana. Lurín tiene zonas sin construir todavía y pertenece a la provincia de Lima. Todo lo que esté urbanizado, todo lo que tenga casas y construcción, junto con el Callao, se llama Lima metropolitana. El siguiente dato es, todos conocemos cuál es el punto más alto del Perú, el Nevado Huascarán, pero pocos sabían cuál es el punto más bajo del Perú. El punto más bajo del Perú, justo hubiera puesto las fotos al revés para que, como ya lo conocen, hubiera puesto ese acá, ¿no? Pero bueno, el 6.768 metros sobre el nivel de mar está Huascarán. Y lo que está aquí, simplemente acá se ve un desierto y más acá está como una especie de oasis.
Esto le llaman la depresión de Bayobar, que queda en el desierto de Sechura, en Piura. Está a menos 37 metros sobre el nivel del mar, o simplemente 37 metros bajo el nivel del mar. No es mucho en realidad, ¿no? 37 metros, poquito. Pero es el punto más bajo del Perú. No hay otro punto más bajo. El punto más bajo del mundo, a ver, ¿cuál es? Mar Muerto, ¿no? Ok, perfecto. Mar Muerto. En el Perú es eso, el desierto de Sechura. Según Cenami, existen 32 tipos de climas, y esto también existe en todo el mundo. En todo el mundo hay 32 tipos de climas, pero el Perú tiene 28 de estos. Entonces el Perú es un país que tiene una diversidad de clima, diversidad climatológica. A propósito de... sí, el Perú tiene 90 microclimas también, o sea, cada clima tiene subclimas, y el Perú tiene 90 de esos. Tenemos que aprender a diferenciar qué es clima y qué es tiempo atmosférico. Siempre decimos, cuando ocurre mucho frío, decimos está mal el clima o está feo el clima. Cuando ocurre un clima bonito, decimos está bonito el clima. Pero en realidad, lo que debemos decir es está bonito el tiempo, o está mal el tiempo, o hace un mal tiempo. Siempre debemos usar tiempo, porque clima es algo que no cambia. El tiempo sí cambia. Hoy día puede hacer mucho frío, mañana puede caer una garúa, una lluvia. Ese es un cambio de tiempo atmosférico, pero no cambia el clima. El clima es uno solo en cada ciudad. Por eso es que se habla a veces de cambio climático. Cuando yo escuché esa palabra, muchos pensaron cambio climático, pero si el clima puede cambiar de un día para otro. Pues no, el clima no cambia de un día para otro. El clima puede cambiar con los siglos. El clima cambia con los siglos. El clima en Lima es húmedo, árido, y eso va a ser siempre. Eso queda para siempre. Húmedo, árido. Si llueve, solea, eso es tiempo, el tiempo atmosférico. El Perú posee 4% de agua dulce del mundo. O sea, de todos los ríos que hay en el mundo, imagínense, sumen todo el volumen de agua, el Perú tiene 4%. ¿Y gracias a qué? Gracias al lago Titicaca y al río Amazonas. Y el Perú ocupa el puesto 9 a nivel mundial en reservas de agua. Brasil ocupa un puesto más arriba. Bueno, varios puestos más arriba, porque tiene gran parte del río Amazonas. Entonces el Perú es noveno en el mundo en reservas de agua dulce. Y es muy raro porque aquí en Lima hace falta agua porque lamentablemente la población peruana está mal distribuida. En la selva hay más agua y hay menos gente. Y acá en la costa tenemos casi toda la población concentrada, por Lima pues, y hay menos agua aquí. Entonces, la falta de solución al agua sería que la gente se vaya a migrar a la selva, ¿no? Es descentralizar el Perú. Esa sería una solución a la falta de agua. El Perú también tiene otro récord. ¿Esto se puede leer? ¿Lo que está en amarillo? Bueno, acá sí se lee. Las universidades más antiguas de América. El Perú tiene un récord, que la Real y Pontificia Universidad San Marcos, así se llamaba, se fundó en 1551 mediante una cédula papal. Fue pontificia la San Marcos. Se fundó en ese año y se considera la primera universidad de América. Sin embargo, antes había otra universidad en Santo Domingo, República Dominicana, que se llamó Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en 1538. Pero ¿por qué San Marcos es la primera antes que esa? Porque la Universidad de Santo Domingo no se reconoce su fundación, porque fue mediante un bulo papal, así le llaman, un bulo papal. Ya recién, 20 años después, se refunda como universidad.
La segunda universidad que se fundó en América fue en México, la Real y Pontificia Universidad Autónoma de México. Ahora es Universidad Nacional Autónoma de México. Luego, como les dije, en el 1558, se convierte esta en Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya recién ocupa el tercer lugar, y el primer lugar siempre lo va a ocupar la San Marcos. En el Perú, la segunda universidad que se hizo fue la de San Cristóbal de Huamanga en 1680. Y la tercera universidad fue San Antonio Abad del Cusco en 1692. O sea, tenemos en el Perú 3 universidades bastante antiguas. También tenemos otro récord en el Perú. La cultura y civilización más antigua, ya saben ustedes que es Caral, en América, al menos en América. Y tenía a sus pares en Mesopotamia, que vivían al mismo tiempo. Mientras en Mesopotamia estaban los babilonios, los sumerios, aquí en el Perú estaban los Caral. Acá vivían al mismo tiempo, hace 5.000 años, o sea, 3.000 años antes de Cristo. Tenemos ese récord. Tengo un dato que darles aquí. El valor del rescate más caro de la historia. Todos hemos visto, hemos escuchado que Atahualpa pagó muy caro su rescate y ni siquiera lo rescataron. O sea, él pagó y encima lo matan. O sea, nadie vino por él, lo mataron. Primero le ofrecieron morir quemado en la hoguera. Le dijeron, ya, vas a morir quemado. Pero Atahualpa no quiso morir quemado porque él tenía la creencia que las cenizas no iba a tener una redención, una especie de resurrección que creía él. Entonces él dijo, quiero escoger otro tipo de muerte, y escogió el garrote. Pero el garrote solamente era para los que se habían bautizado. Así que se hizo bautizar. El padre Valverde, así se llamaba, lo bautizó con el nombre de Francisco, así como su amigo Francisco Pizarro. Y Atahualpa murió llamándose Francisco y murió católico. Atahualpa murió católico. Bueno, pero el dato que les quiero contar es que cuando a Atahualpa se le pregunta, ofrece su libertad, o sea, pide su libertad, y se cuenta que él alzó la mano y que hasta donde llegara su mano se iba a cubrir de oro, ¿no? Eso es, bueno, no se ha demostrado que ese hecho, pero se cuenta que él hizo eso, ¿no? No sabemos si se paró de puntas o para que Pizarro reciba más dinero, pero lo que se sabe es que si hubiera sido eso, he hecho un cálculo. Y ni siquiera, a ver, aquí dice, Francisco de Jerez, que es una de las personas que estuvo presente con Francisco Pizarro, era su tocayo, hizo el cálculo que vemos acá. Transformaron a estos pesos. 5.000 kilogramos y 11.000 kilogramos. Esto es de oro y esto es de plata. En internet vamos a encontrar muchos cálculos que no están tan bien. ¿Por qué? Porque la gente mide el cuarto del rescate porque sabemos las dimensiones del cuarto del rescate. Sabemos el largo, el ancho y la altura, hasta donde llega la mano. 1,80 m y tantos. No, más, 2 metros, porque mano alzada es más de 2 metros. Entonces, así miden, pero hoy lo miden como si fuera oro macizo, oro líquido, como si fuera oro líquido, pero no, pues las riquezas que trajo Atahualpa al cuarto de rescate eran copas, eran objetos, eran joyas, eran elementos, eran cosas que su volumen desconocemos. Y como lo desconocemos, eso no importa porque el señor Francisco de Jerez ya hizo el cálculo. Dice, oro puro, lo transformó en estos pesos de esa moneda y hizo este cálculo, 5.000 kilogramos y acá 11.000 kilogramos de plata. Y lo único que hice yo es transformar esto a la moneda local. ¿Cuánto vale el oro? Y lo transformé. Y el valor es 230 millones de dólares. Eso fue lo que pagó Atahualpa. 230 millones. El mismo costo que pagó Juventus por Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo pasó
a la Juventus por $230 millones. Y así costó igualito el rescate de Atahualpa, y no lo rescataron, lo mataron en el garrote. He visto que levantó la mano alguien, no sé, creo que me quería preguntar algo aquí. No, allá. Yo le muestro esta imagen y ustedes me dicen dónde se puede ubicar. ¿Cusco? Ya spoileaste todo. Esto no está en el Cusco. Esto está en medio del Océano Pacífico, en una isla llamada Isla de Pascua. Se llama Santuario de Vinapú. Santuario de Vinapú. Un señor viajó hasta allá, un peruano, un historiador. Le tomó foto a esto. Regresó al Perú, se le enseñó a sus amigos y todos dijeron que es Cusco. Y le dijo, no, esto lo tomé en la isla de Pascua, que hoy es territorio chileno. Y esto hizo una investigación sobre esto. Dijo, ¿por qué algo que se parece tanto a la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, por qué van a construir así, tan igualito? Entonces él hizo una investigación y llegó a una conclusión de que el Inca Tupac Yupanqui visitó esas islas. El Inca que descubrió la isla de Pascua, y existe un libro, Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, porque visitó 3 islas, no solamente Isla de Pascua, visitó también la isla de Mangareva, que hoy es territorio de Polinesia Francesa. Y fueron en unas balsas de totora, llevaron totora allá, hay pruebas. Allá en Pascua se encuentran plantaciones de totora que es de origen sudamericano. Allá en Pascua hay plantaciones de camote de hace más de 200 años que son de origen sudamericano y que allá no es su origen. También hay pruebas. La prueba más fehaciente es la Vinapú, Santuario de Vinapú, que se parece a Sacsayhuamán. Este es el recorrido que hizo, que según el historiador José Antonio del Busto, él narra en su libro que Tupac Yupanqui hizo este recorrido. Ya que Tupac Yupanqui era un gran conquistador, él fue por el norte, peleó con los Chanchan y llegó hasta Quito, hasta Guayaquil, ¿no? Cerca de ahí. Y de ahí emprendió un viaje de varios meses. Llegó a la isla de Mangareva, en la Polinesia, y luego a la isla de Pascua. Se tiene pruebas de que llegó aquí. Bastantes pruebas que están en el libro. Él recopila más de 30 pruebas. Y acá se tienen las pruebas que les mencioné. Y luego regresó a Sudamérica, llevando cosas que había encontrado allá a la gente que vivía en Pascua, porque había gente que vivía en Pascua, nativos, y les enseñó textilería, cerámica, metalurgia. Entonces tenemos esta teoría de que Tupac Yupanqui ha ido a la Polinesia, ha viajado. Y eso es algo... El libro existe, y no solo eso. Mira, esto no es un montaje, esta es una cabeza de los que aparecen en Isla de Pascua, ¿no? Los moais. Esto no es montaje. Y acá está el Vinapú. Y aquí está. Esto está en Isla de Pascua. Es el mismo corte que existe en Sacsayhuamán. Es el mismo corte, la misma técnica de arquitectura que utilizaron los incas. Y no está en ninguna otra parte de la Isla de Pascua, solamente está en un lugar. Entonces, eso es lo que los fuertes indicios, fuertes pruebas de que Tupac Yupanqui haya podido visitar la isla. Se escribieron 2 libros más. Libro Kon-Tiki. Este es un libro. Este es un libro que escribió un noruego llamado Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl escribió un libro a base de una aventura que él hizo desde Lima hasta Isla de Pascua. Él viajó en una balsa. Dijo, si Tupac Yupanqui pudo ir, yo voy a demostrar que yo también puedo ir con las mismas técnicas y la misma tecnología que él utilizó. Y así demostró al mundo que el viaje era posible, porque los detractores de la teoría decían que el viaje no era posible en ese tiempo, pero él demostró que no, demostró que sí era posible. Entonces hizo un libro y hizo una película. Incluso en Noruega existe un museo
donde está una réplica de la balsa que usó el noruego Thor Heyerdahl. Yo también hice un video que lo pueden encontrar si ponen Tupac Yupanqui Polinesia, y ya sale al principio. Ahí está todo. El siguiente dato que les quiero contar es referente a la bandera del Cusco. Esta es la bandera del Cusco. Así es la bandera del Cusco. Esta de acá no. Esta es la bandera aquí. ¿Cuál es la diferencia? 7 colores y acá tiene solo 6. Acá, como el reflector está con otra luz, este de acá es naranja y este es amarillo. Y acá tiene celeste. No, este no es blanco, este es celeste. Tiene 7 colores. Pero esta bandera se creó en el siglo XX, al igual que aquella. No se creó en el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo nunca tuvo bandera. Lo que sí tuvo es una cosa llamada unancha, así se llama en quechua, unancha, que es un lienzo, pero nunca se demostró que se use como bandera. También existe una cosa llamada la huipala, que es un lienzo que tiene cuadros, está cuadriculado y tiene colores parecidos al del arco iris. Lo utiliza mucho la comunidad aymara, sobre todo en Bolivia. Evo Morales ha constituido que esa huipala es símbolo nacional. Eso ya lo constituyó así. Pero en el Perú no lo usamos mucho. Y en el Tahuantinsuyo nunca se usó esto. Esto es una creación del siglo XX. ¿Quién lo hizo? Un señor llamado Raúl Montesinos, un cusqueño. ¿Quién era este señor? Era dueño de una radio que se llamaba Radio Tahuantinsuyo. Tenía su radio en el año 73 y dijo, vamos a hacer una bandera para nuestra radio. Y pues hizo una bandera así. Y todo el mundo identificó a esta bandera como la bandera del Tahuantinsuyo porque la presentó como la bandera del Tahuantinsuyo, porque su radio era Tahuantinsuyo. Decía, esta es la bandera del Tahuantinsuyo. No dijo radio, dijo, esta es la bandera del Tahuantinsuyo. Y todos creyeron que esta es la bandera del Tahuantinsuyo. Y tal es así que 5 años después la instituyen como bandera del Cusco, como bandera del distrito, provincia y departamento del Cusco, oficial. Eso lo constituyen en 1978. Y unos meses después, unos días después, en Estados Unidos crean esta bandera para designar al orgullo gay. No están relacionadas ninguna de las banderas. Ninguna se plagió de la otra, ni viceversa, no. Se crearon al mismo tiempo, pero con nociones distintas. Nunca se comunicaron para ponerse de acuerdo, nunca. Fue una casualidad, eso es una coincidencia. El siguiente dato. La proclamación de la independencia del Perú no se hizo solamente en la Plaza de Armas de Lima, se hizo en varios sitios. Por lo menos 4 sitios se hizo. Plaza de Armas primero, luego se hizo en Plaza La Merced, luego Plaza Santa Ana, y luego finalmente Plaza Bolívar, que en ese tiempo se conocía como Plaza de la Santa Inquisición. Y allí se hizo 4 veces la proclamación en Lima. Pero también se conocen otras proclamaciones en provincias. Bueno, provincias digo, a pesar de que Lima es una provincia, pero para que lo entiendan. Una vez que, casi digo Pizarro, ¿no? Una vez que San Martín proclamó la independencia en el Perú todavía no estaba libre. No es que declara y ya está libre, no. Hay un proceso bélico, un proceso de guerra. La independencia del Perú fue una guerra, y una guerra muy sangrienta, que duró muchos años, hasta 1825. ¿Qué sucedió? Que una vez proclamada, había mucha presencia de españoles, el virrey todavía seguía. El virrey recién deja el cargo en 1824 con la batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824, acá dice 25, está mal, me he equivocado, es 24. Ese día el rey capitula es que se rinde y se crea la capitulación de Ayacucho. Es un documento que se firmó en el que
el rey se iba a cambio de ciertos favores, una cosa así era. Por eso hay gente que dice que la capitulación de Ayacucho es un documento nefasto y todo eso. Hay gente que dice así. Pero es porque el virrey se va, pero con la condición de que le paguen su pasaje a España. O le lleven, le traten bien. Que no lo lleven preso, que lo dejen libre, que lo dejen salir libre. Y así lo hizo. El Bolívar, que estaba a cargo de esa diligencia, le dijo ya, le aceptó, junto con su amigo, no me acuerdo el nombre, Sucre. Los dos quedaron en que el virrey se podía ir, el virrey La Serna, se podía ir a España tranquilo. Y así el Perú convivió unos años con la República vivió a la vez con el virreinato. Ya recién en 1825, un año después, ya se elimina totalmente porque Bolivia se independiza. Porque Bolivia todavía era parte todavía del virreinato español. Dato número 24. El pisco peruano es también un aguardiente. Siempre hemos dicho pisco peruano y al pisco chileno le decimos aguardiente, pero no, el pisco peruano también es un aguardiente. ¿Por qué? Porque toda bebida que ha sido obtenida por destilación se llama así, aguardiente o bebida espirituosa. Ese es el nombre también que se le da. Por ejemplo, el pisco, tequila, ron, whisky, todas esas bebidas son aguardientes. Ahora bien, el aguardiente chileno, el que se hace llamar pisco, la única diferencia es que tiene otro tipo de uva y otro número de destilaciones. Mientras el pisco peruano se destila una vez, el pisco chileno se destila varias veces y se añeja. El pisco chileno es añejado en barracas de roble, el pisco peruano no. El pisco peruano, por regla, hay una ley, una norma técnica para elaborar pisco. Y esa norma establece que para llamarse pisco tiene que usar determinado tipo de uva, una sola destilación y sin añejamiento. Es el pisco peruano. Esa es la diferencia. La palabra combi tiene su origen. Y su origen se debe a este carrito de que vemos aquí. En Alemania, porque esta marca es alemana, Volkswagen, en Alemania Hitler creó un carrito llamado, le puso Volkswagen, pero usaba poca agua, para el desierto era. Pero necesitaba transportar más gente, porque ese carro era un coupé. Un coupé es que tiene 2 puertas nada más. Un sedán es que tiene 4 puertas. El coupé tiene 2 puertas y el Volkswagen era un coupé. Y solamente podía transportar 5 personas. Así que dijo, queremos más personas porque necesitamos transportar más. Y creó esto, que se llamó vehículo de uso combinado. En alemán tiene un nombre. Si no me acuerdo es Kombinationsfahrzeug, así algo así. Pero empieza con combi. Eso es lo importante. Vehículo de uso combinado en alemán es así, pero empieza con combi. Y este vehículo se llamó Volkswagen Combi. Y en el Perú se conocía como combi. Y ya en los años 90 se populariza este de acá. Y le llamaron combi también porque tiene la misma forma, la misma carrocería parecida. Combi, pues que se llame combi. Y se quedó con combi. Pero combi es un nombre propio del modelo de Volkswagen. Nuestro Perú tiene una diversidad gastronómica inmensa. Bueno, eso que ven ahí es un ceviche, parece otra cosa. Es que sale mal, la imagen acá se ve nítida, bien bacán. Esta acá es un lomo saltado. Ahorita vamos a cenar después. Existen 491 platos típicos en el Perú. Esa cantidad lo han contabilizado el Ministerio de Cultura. 491 platos típicos. Solo nos gana México, que tiene un poquito más. O sea, el Perú compite en América, en gastronomía, con México. Ambos países son los que tienen más diversidad gastronómica en América Latina. Dato 27. El Perú también es rico en géneros musicales.
Todos estos géneros son de origen peruano. En cuanto a música criolla y afroamericana, tenemos de origen peruano la marinera, festejo, tondero, ahí dice fondero, me he equivocado. Tondero debe decir, zamacueca, vals peruano, porque el vals también hay en España, el vals español, pero el vals adaptado al Perú se llama vals peruano, y el alcatraz. En cuanto a música andina, tenemos el yarabí, que lo popularizó un arequipeño, Mariano Melgar, efectivamente, el huaylas, que es de Ayacucho, y el huayno. Pero también tenemos esto, el proto-punk, o simplemente punk, si lo quieren llamar así, que nació en este año 64, siglo pasado, a través de esta banda llamada Los Saicos. Los Saicos es una banda que nació haciendo rock y popularizó ese género que se hizo conocido como punk a nivel mundial. O sea, podemos afirmar que en el Perú nació el punk. Aunque digan que nació en Inglaterra, hay gente que dice que nació en Inglaterra, pero aquí nació al menos esto, el proto-punk, y así se le reconoce. El Perú es reconocido por esto. Y el siguiente dato. Esto de acá me lo llegué a aprender de memoria. Bueno, ahorita lo tengo aquí. Antes sí me lo sabía de memoria. Cuando hice este video, porque esta información, parte de esa información lo tengo en un video que se titula 28 datos de cultura. Y mencioné a esto, y esto me lo iba a aprender de memoria. Tenemos 12 lugares en el Perú que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primero es Machu Picchu, luego está la ciudad del Cusco, toda la ciudad del Cusco es Patrimonio de la Humanidad. Chavín de Huántar es un centro arqueológico, también es patrimonio. Parque Nacional Huascarán, Chan Chan, las ruinas de Chan Chan. Por si acaso, llamar ruinas, también yo siempre digo, no llamar ruinas, por ejemplo, a Machu Picchu, porque Machu Picchu no son ruinas. Machu Picchu es simplemente centro arqueológico. Tampoco es fortaleza ni es ciudadela, porque fortaleza es aquello que ha sido... fortaleza viene de militar, nunca ha sido una sede militar Machu Picchu. Ciudadela también es motivo militar y Machu Picchu nunca tuvo motivo militar. Simplemente centro arqueológico. Chan Chan sí puede decir ruinas, porque Chan Chan fue atacado por Tupac Yupanqui y fue saqueado. O sea, Tupac Yupanqui conquistó a los Chimú y Chan Chan pues era la ciudad principal, la capital de los Chimú. Luego tenemos el Parque Nacional del Manu, que es un parque natural. Centro Histórico de Lima también, pero solamente el Centro Histórico de Lima, lo que está dentro de las supuestas murallas, que ya no existen, eso es patrimonio de la humanidad. Parque Nacional del Río Abiseo, Líneas de Nazca también es patrimonio. Centro Histórico de Arequipa, también. Ciudad de Caral y Capac Ñan. ¿Qué es el Capac Ñan? Es una red de caminos viales. Acá no se ve muy bien pero acá esto es un puente, ¿ya? Que por acá continuaba. Creo que si jalo acá se puede ver. Esto es un puente colgante hecho con ramas que los incas han hecho, y eso se le conoce como Red Vial Capac Ñan, y ocupa desde Quito hasta la ciudad de Mendoza en Argentina, pasando por Lima, Cusco, todas las ciudades. Por eso tiene categoría de... Y eso que hace poco recién se le ha declarado así. Bueno amigos, esos han sido los 28 datos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.